Bueno, apenas ayer nuestro colega Héctor Raúl González nos hablaba en un reporte importante sobre el Paso Express allá en Morelos y bueno, pues vaya situación la que en este momento de la mañana estás por reportarnos, Héctor Raúl González. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Gracias a ti, Carmen, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, ya políticos, los propios vecinos de esta obra estaban dándolo a conocer desde hace varias semanas, prácticamente desde antes de su inauguración, las pues irregularidades que veían en su calidad de ciudadanos, en su calidad de políticos algunos, en esta obra que realizó, que ejecutó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el libramiento Cuernavaca de la autopista pues México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco, el libramiento pues Cuernavaca de la autopista del Sol. Lo hemos informado, Carmen, esta obra que consistió en la ampliación de 4 a 10 carriles de unos 15 kilómetros de la vialidad, ha tenido varios señalamientos y pues hoy, bien lo comentas, ocurrió pues una tragedia que deja ver para muchos críticos de esta obra la mala calidad con la que se hizo. Carmen, informar que un socavón de más de 5 metros de profundidad, y aún no se sabe oficialmente o fehacientemente cuánto tiene de profundidad este agujero, de unos 4 o 5 metros de diámetro, porque aún no concluyen los trabajos. Se abrió justamente en medio de los carriles confinados de este Paso Express, y lo que sabemos hasta el momento, porque aún no han sido rescatados las personas que están al fondo, es que al menos un vehículo y una motocicleta cayeron al fondo, aunque también existe la versión de que son 2 vehículos y una motocicleta, y alguna otra versión, insisto, no confirmada, es que se trata de 4 vehículos los que se fueron al fondo de este socavón, que hoy antes de las 6 de la mañana se abrió en el medio de los carriles confinados de este Paso Express, en las inmediaciones del kilómetro 93 de la autopista. Si bien el agujero, el socavón está en el sentido sur-norte, al estar en el centro, pues prácticamente los carriles centrales están completamente afectados, y por seguridad de los automovilistas, autoridades de protección civil decidieron cerrar completamente el paso, incluso en los 6 carriles laterales, 3 por cada sentido. En este momento, Carmen, hay personal de protección civil, policías federales, policías estatales, bomberos, rescatistas, con una grúa, colgados con un cable de acero, tratando de llegar al fondo de este socavón para ayudar a las personas. Una mujer que llegó al lugar informó a las autoridades que sus familiares son quienes están en uno de estos vehículos, que tenían comunicación con ella hasta las 6 de la mañana, después perdió comunicación con ellos, y lo que le refirieron es que venían circulando y se abrió la tierra prácticamente, se abrió este agujero en medio del Paso Express de la autopista del Sol, cayeron al fondo y después perdió comunicación con ellos. Ella espera que sea por falta de batería, por falta de señal. Aún no está el saldo oficial de esta situación. Obviamente la circulación en el sur de Cuernavaca es un severo caos. Las vías alternas por donde los automovilistas están intentando llegar hacia el sur de Cuernavaca, al sur del estado. Esta vía es la principal, Carmen, es la arteria que comunica norte-sur del estado, prácticamente lo cruza completamente. Entonces los automovilistas, al ver pues cerrada la circulación por el socavón y por la que se extiende este cierre más allá a los carriles que utiliza el tránsito local, tienen que buscar vías alternas, y todas las arterias se están reportando por policía de tránsito, están completamente saturados, vehículos varados durante ya varios minutos en estas vías alternas por el caos que se está generando. En este momento también el director del centro SCT Morelos, José Luis Alarcón Zeta, arribó al lugar, está recibiendo pues las quejas, la inconformidad de los vecinos que ya habían reportado que una corriente de agua que se formó derivado de esta obra, derivado del colapso de una barda en esta temporada de lluvias, que se tapó el afluente natural de esta barranca, de una barranca. El agua que salió hace unos días hizo una especie de socavón, deslavó parte de la ladera de este Paso Express, y ya habían pedido la intervención de las autoridades. No hubo como tal un cierre de circulación, no hubo medidas preventivas, y hoy pues el asunto es que un agujero por lo menos de 5 metros, hay quien dice que es de más metros de profundidad, contiene en su interior 2 vehículos, una motocicleta y sus tripulantes atrapados en el fondo por esta obra, que, Carmen, también lo hemos informado. Su presupuesto original era de 1,050 millones de pesos, programado para ejecutarse en 18 meses. Tanto el tiempo como el presupuesto se extendió, el presupuesto se duplicó
pasó a más de 2.200 millones de pesos. La autoridad explica que esto tuvo que ver con obras complementarias y no con actos de corrupción. Sin embargo, pues ayer escuchábamos al líder del sindicato de Capufe, Martín Curiel Gallegos, diciendo que esta era una obra mortal. Él se refería a la falta de acotamiento, a la falta de señalamiento, a la falta de carriles de desincorporación, y él ya veía pues que iba a haber accidentes. Vecinos ya hablaban de que sus casas están afectadas en su estructura por esta obra de ampliación carretera, pues también temen que algún sismo, que alguna lluvia torrencial, pues también tire sus casas, están en este riesgo. También políticos, en este caso la diputada perredista federal Lucía Mesa ya había advertido de estos daños. Ella también incluso había hablado de una comisión especial de diputados que investigue por qué se duplicó este presupuesto, por qué pasó de 1.050 millones a más de 2.200 millones de pesos en estos 15 kilómetros de vialidad ampliada de 4 o 10 carriles, y por qué la SCT no ha pagado, Carmen, no ha pagado los daños que ocasionó a decenas de familias con sus casas dañadas, a decenas de familias, a cientos de familias con afectaciones en tuberías de agua potable, en tuberías de drenaje, de agua fluvial también, colectores han sido afectados. Y bueno, la consecuencia, Carmen, es hoy una autopista inaugurada, una remodelación, una ampliación inaugurada en abril por el propio presidente Enrique Peña Nieto. Hoy está completamente cerrada en el sur de Cuernavaca por un agujero que se abrió producto de las lluvias, producto de una corriente de agua, y que contiene pues, en su interior atrapados a no sabemos cuántas personas, pero por lo menos los tripulantes de un automóvil, que eran 2, refiere una mujer y un motociclista. Carmen, es lo que está pasando en el sur de Cuernavaca. En breves minutos se espera una conferencia de prensa del secretario de Gobierno del Estado para hablar de este tema y pues dar a conocer detalles ya oficiales sobre lo que pasó esta madrugada, antes del amanecer aquí en la autopista en México-Cuernavaca. Carmen, es el reporte desde Morelos. Héctor Raúl González, pues te propongo que no nos despidamos del todo por lo que nos dices, porque estamos a la espera contigo de esta conferencia de prensa donde se den los detalles que se tengan que dar de lo que está pasando ahí, y te propongo también recuperar lo que ayer mismo planteabas, tal como lo recordamos y lo estás mencionando, presentaste una entrevista con Martín Curiel, el líder del Sindicato de Trabajadores de Capufe, que desde luego no se puede referir a esto porque no había pasado, pero es una visión crítica de lo que son las condiciones de seguridad de este paso exprés de Cuernavaca, y creo que vale la pena para poner también ese foco de atención en estos otros elementos que pone a consideración del público el líder del sindicato de Capufe, Martín Curiel, y recuperamos lo que ayer nos transmitiste para volver contigo en un momento más. Que no maquillemos ni engañemos a la gente. No es correcto que se le esté tolerando a la constructora, que pensemos mal, que esto traiga como consecuencia de que pensemos de que hay arreglos debajo de la mesa, derivados de algún porcentaje o qué sé yo que puedan estar aspirando a que les den o ya se les hayan dado, y que de ahí venga esta tolerancia indebida hacia la empresa, ¿no? Tienen que fincarle responsabilidades, deben de cumplir cabalmente con el compromiso que se estableció, pero sobre todo cumplir con los daños patrimoniales que pudieron haberle causado a toda la gente que resultó afectada en este paso expreso. Se comprometieron a hacer, estaba debidamente terminado, ¿no? En realidad la obra adolece todavía de muchas irregularidades. Prueba de ello es que traen maquinaria en los carriles express para fresar y corregir algunas irregularidades que dejó la maquinaria que tendió el concreto hidráulico. Es urgente. No estamos viendo las cosas como son, no estamos pensando en que va a haber gentes que van a perder la vida en algunos accidentes de carácter colectivo que se van a dar por la falta de acotamientos, ¿no? Es un tema que hemos abordado, urge revisar todos los accesos, todas las incorporaciones a los carriles laterales, así como las salidas, urge revisarlas. Hay que hacer algunas modificaciones de los carriles de aceleración y desaceleración, porque bueno, pues ahí están las pruebas, ¿no? Tanto las defensas de salida como de entrada están pues ya apachurradas, prueba de que ha habido accidentes ya en esos sitios. Se refería Martín Curiel, líder del Sindicato de Trabajadores de Capufe, a varias irregularidades. Héctor Raúl, bueno, esto apenas lo presentaste ayer y hoy estamos viendo una situación muy grave, en este socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca. Así que, pues más que nunca, hacerle caso a este líder sindical de Capufe.
Así es, Carmen. Él se refiere concretamente al tema vial, al tema de circulación de los vehículos. Ha habido accidentes, ha habido choques ya, Carmen. El tema menor que podemos informar es aspectos técnicos. Los 10 carriles, Carmen, insisto, 2 confinados por cada lado para cruzar sin desviarse Cuernavaca de norte a sur y de sur a norte. La gente que va hacia el puerto de Acapulco o hacia el sur de Morelos puede tomar en la Paloma de la Paz la entrada norte a Cuernavaca, los carriles centrales, y cruzar completamente Cuernavaca de manera confinada y salir hasta el kilómetro 95 en la zona conocida como el Polvorín, es el sur de Cuernavaca. También en el sentido contrario lo mismo, incorporarse en el Polvorín a través de una obra que también ejecutó la SCT y que estuvo muy cuestionada por el tiempo que dilató el distribuidor vial Palmira, una obra que dilató muchos meses más de los que estaba programada, y circular hacia el norte completamente por esos carriles confinados y salir en el norte de Cuernavaca, en la Paloma de la Paz, para evitar todo el tránsito local. Estos carriles son relativamente amplios, Carmen, 2 por sentido, 4 carriles. Del otro lado, en los extremos hay 3 carriles por sentido. Estos carriles quedaron muy reducidos, son carriles de una anchura menor a la que estamos habituados aquí en Cuernavaca a circular, incluso en la autopista. Es una queja constante de los automovilistas. Son carriles muy cerrados, metieron 3 carriles donde había 2, sin acotamiento. En ninguno de los 4 espacios viales, en los 2 confinados y en los laterales, hay acotamiento. Por eso los vehículos que se descomponen, Carmen, los choques que se llegan a registrar por alcance, los vehículos se quedan varados sobre el arroyo vehicular, no tienen dónde orillarse, no hay una zona donde orillarse, no hay una zona donde atender emergencias, lo que cuando ha pasado los choques y cuando hay coches descompuestos en los carriles express principalmente, tú vienes circulando en tu automóvil y lo que te encuentras es saliendo de una curva, un vehículo completamente parado porque está descompuesto, porque acaba de ser partícipe de algún accidente, y entonces tienes que maniobrar de forma inmediata para esquivar esos vehículos varados. Otro de los temas viales es que no hay salidas para poder entrar a las gasolineras, para poder salir hacia las plazas comerciales o hacia las salidas. Tú vas circulando por el carril de baja velocidad y tienes que desincorporarte, tienes que reducir entonces la velocidad en un carril de circulación, ni en el acotamiento, ni en un carril de desincorporación o desaceleración, como se les conoce por los especialistas en estos temas de vialidad. Pero más allá, Carmen, uno de los temas menores que comentaba es que de norte a sur son 3 carriles por donde los autos circulan hacia el sur de Cuernavaca. Pues al final de este express, estos 3 carriles se convierten en uno, por lo que para muchos automovilistas es un cuello de botella, que padecen congestionamiento vial todos los días cuando circulan hacia los municipios del sur de Cuernavaca, como Temisco, Xochitepec. Circulan primero por tres carriles muy reducidos, y en el final de esta obra inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto hace unos meses, tienen que turnarse 3 carriles porque se hace uno solamente. Es un cuello de botella, y en el sentido opuesto, sur-norte, ocurre exactamente lo mismo. Es un cuello de botella porque para mucha gente esta obra no estuvo planeada, no contó con el consenso de los vecinos. Muchas de sus casas fueron cortadas literalmente en 2, algunos se indemnizaron, se pagaron indemnizaciones, otras viviendas que la autoridad consideraba que estaba dentro del derecho de vía, pues simplemente les dijeron: vamos a partir tu casa en 2, así fue, literal, partieron las casas. Veíamos al inicio de la obra losas y muros partiéndose en 2 por los trabajadores, porque las casas estaban adentro del derecho de vía. Sin embargo, pues el resto de las casas quedaron dañados estructuralmente. No, tú lo dices bien, nadie podía prever, nadie nos había dado entrevistas sobre este socavón, porque pues no se podía ver venir o prever. Hoy pasó. Lo que sí está previendo el líder de Capufe son accidentes mortales por la circulación, y lo que están previendo los vecinos es que sus casas están dañadas estructuralmente y que en un sismo o en una lluvia torrencial pues seguramente se vendrán abajo, lamentablemente. Es lo que está pasando en esta obra, Carmen, que además en este gran contexto de situaciones que están viviendo los automovilistas que circulan por esta carretera, por este paso express, es que la obra pasó de 1,000 millones a 2,000 millones de pesos. De 1,000 millones a 2,000 millones de pesos, así nomás. ¿Tienes el dato, Héctor Raúl González, de las empresas responsables de este desarrollo Paso Express de Cuernavaca, Morelos? La diputada Lucía Mesa dijo en una de las entrevistas que nos concedió que la empresa constructora es la empresa Aldesa, y ella en esa entrevista que transmitimos salió de su boca, de su voz, dijo que es una de las empresas consentidas en este sexenio, refiriéndose o haciendo referencia pues a estas empresas
empresas que han ganado decenas de obras a nivel federal. Ella reveló que esta empresa es Aldesa. Ella lo dijo cuando anunciaba esta comisión legislativa especial para investigar el Paso Express, y también cuando anunciaba que esta empresa, Aldesa, tendría que haber pagado fianzas, recursos que debería tener el gobierno federal, la SCT o el centro SCT Morelos, para poder subsanar todos estos daños, para pagar a los vecinos y para pagar las afectaciones que sigue dejando a los automovilistas que circulan por esta obra. La empresa es Aldesa, de acuerdo con la diputada Lucía Mesa, Carmen. ¿Sabes cómo está en este momento la vialidad? Hubo un cierre parcial por este hundimiento, pero ¿podrías informar cómo va la cosa? Para la gente que esté transitando por ahí. El cierre es total. Por total. seguridad se cerraron los 10 carriles. La autoridad estatal municipal cerró los 10 carriles a la circulación en los dos sentidos, porque no conocen de qué magnitud es este socavón en el fondo. No saben si solamente es un agujero vertical o si por debajo de la carretera hay una afectación horizontal que cruce incluso los 10 carriles o parte de los 10 carriles por abajo. El cierre fue total, se cerraron todos los carriles a la circulación. Los automovilistas en la zona sur lo que están haciendo es buscar vías alternas por el municipio de Cuernavaca, el municipio de Xiutepec, y entonces lo que se reporta es que en estas vías alternas, una que se llama Par Vial en Xiutepec, otras avenidas en la zona sur, cerca o en las inmediaciones de la comunidad del poblado de Acapatingo, que es por donde los automovilistas podrían desviarse, están colapsadas por la cantidad de autos que están buscando cómo librar esta interrupción vial en la autopista. Es un caos, como lo que se reporta es un caos en el sur de Cuernavaca, un caos vehicular, porque la autopista, el último reporte que tenemos es que permanecen cerrados los 10 carriles por seguridad de los automóviles, aunque la afectación se da en los 2 carriles centrales. Uh-huh. En la cuenta de Twitter del gobernador Graco Ramírez se puede leer en la información que publicó hace 1 hora y 40 minutos, un poco más, hace 1 hora y 40 minutos decía: me informa @SCTMX, @SCT_MX, me informa que colapsó un drenaje por taponamiento en el kilómetro 93, altura Palmira, Paso Express. Hay un socavón, se rescatan personas en vehículo, es el tuit que pudimos ver. No sé si hay algún otro que hayas podido ver tú, pero el que estábamos aquí revisando pues nos habla de la primera o de las primeras comunicaciones del propio gobierno de Graco Ramírez. Habla del colapso del drenaje por taponamiento. Sí, el asunto es un agujero en la autopista. Sí. La ¿Qué causa lo provocó? aún no ha sido oficialmente determinada. Estaremos en espera de esta conferencia de prensa. Ajá. Pudo haber sido un drenaje. Los vecinos aseguran que es producto de una corriente de agua que se formó y que deslavó una ladera del Paso Express y que ya habían reportado. Esta información que también ofrece el gobernador sobre el colapso de un drenaje pudo haber sido el motivo. Aún no sabemos la información oficial. Uh-huh. Lo que nosotros vemos, Carmen, es un agujero en el centro de la autopista del Paso Express, en el que se fue al menos un vehículo y una motocicleta. Estamos en espera justamente de que la Autoridad de Protección Civil nos informe qué motivó este socavón y cuál fue la causa de este hundimiento y de este accidente que involucra ya por lo menos a 3 personas. Uh-huh. Pues ese es el tema y estaremos al pendiente. Héctor Raúl González, esto, hay que decirlo, esto acababa de ser inaugurado. ¿Cuánto tiene inaugurado? 2, 3 meses cuando mucho. El presidente Peña Nieto estuvo en la ceremonia de inauguración de este Paso Express, si no me equivoco. Es correcto, 3 meses, Carmen. Fue en abril cuando se inauguró. Vino el presidente Enrique Peña Nieto, hizo un recorrido, incluso hay un spot que grabó el presidente, circuló en redes sociales. Circuló por el Paso Express en helicóptero y ahí pues se presumía esta obra y los beneficios que traería para los automovilistas de Cuernavaca y los turistas que buscaban llegar hacia el sur del estado. Un video que fue criticado también por los usuarios, porque le decían: ¿por qué no lo circulas al presidente en automóvil como lo hacemos nosotros, para que se dé cuenta de las irregularidades, de cómo está realmente esta obra sin las medidas de seguridad necesarias? Fue una obra que presumieron tanto el gobierno del estado como el gobierno federal y fue inaugurada en abril, hace 3 meses.
La obra es federal, ahí se ven las imágenes que estamos recuperando de cuando se inauguró. Está Graco Ramírez, está una persona del Ejército, está el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza. ¿La obra es federal o es federal estatal? ¿Cuál es la colaboración de los gobiernos ahí? Es federal completamente, Carmen. La Federal. obra fue ejecutada por empresas contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es recurso completamente federal, incluso a un costado de esta autopista, de este paso express. Hace un par de semanas pudimos comenzar a ver una serie de letreros que decían en letras rojas con fondo blanco: gracias, señor presidente, por el paso express Tlahuica. Eso es la palabra Tlahuica se le agregó al nombre porque justamente el día de la inauguración el gobernador Graco Ramírez le propuso al presidente Peña Nieto que ese paso express se llamara Paso Express Tlahuica, y desde hace un par de semanas podemos ver letreros cada cuantos kilómetros a un costado de la autopista del Paso Express, estos letreros con esta frase: gracias, señor presidente, por el Paso Express Tlahuica. Es una obra federal, Carmen, que ejecutó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del centro SCT Morelos. El gobierno del estado pues básicamente lo que hizo fue socializar la obra, atender los reclamos de los vecinos, sentarse en mesas de negociación con ellos, gestionar las facilidades para que la obra se desarrollara, pero la obra es completamente con recursos federales. Pues quedemos al habla, si te parece, Héctor Raúl González, de lo que será la conferencia de prensa en cualquier momento, y seguimos hablando de este tema del cual ayer informaste muy ampliamente, y quién nos dijera que prácticamente 24 horas después seguiríamos hablando de este paso express ahora en esta nueva situación tan lamentable. Estamos al habla, Héctor Raúl, no nos despedimos, un abrazo. Estamos al habla, Carmen, un abrazo, saludos al auditorio. Gracias, igualmente, pues así están las cosas con este tema, pues ¿qué le puedo agregar de lo que nos ha dicho ya ampliamente desde ayer Héctor Raúl González sobre este paso express? Son las